Ricas creepypastas para el día de hoy. Espero les guste mis panas. Comencemos con las historias. Laura envía unos lobos. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Laura contestó la llamada que llegó a la estación. Lo había hecho por tanto tiempo que se había convertido en un reflejo para ella siempre que contestaba. Pero esa vez se le hizo difícil permanecer apático una vez que reconoció el número. Hola, hay hombres afuera de mi casa. Están tratando de botar la puerta. Mi nombre es... El miedo en la voz del hombre era palpable, y más auténtico que incluso sus llamadas más convincentes. Antes de que siquiera lo dijera, Laura sabía que su nombre era Gene Brewster. Y que en 71 Avenida Pine Ridge. Las primeras veces que llamó, fue convincente. También imaginativo. Hubo una llamada que hizo en donde logró enviar un equipo SWAT a la casa de alguien. Otra de sus llamadas de broma jodió tanto a la chica nueva que renunció al día siguiente. Y cada vez que llamaba, se salía con la suya en todo. No hace más de 3 meses, una de sus llamadas de broma mandó a 2 ambulancias tras una pista falsa, desviándose de su llamada original acerca de un accidente de múltiples autos en la autopista que era bastante real. Una madre y un padre murieron en el pavimento mientras sus hijos observaban aterrorizados. La voz incesante del hombre había repiquetado en su cabeza desde aquella llamada. Laura conservó una fotografía recortada del periódico local y la pegó en la parte superior de su monitor. El que Gene usara un nuevo teléfono desechable con cada llamada significaba que la policía no estaba interesada en desperdiciar esfuerzos rastreándolo. Por supuesto, Laura no compartía su desinterés. Comenzó a registrar los números telefónicos de cada teléfono desechable con el que llamaba. De ahí en adelante, no le costó mucho rastrear la compra en masa de teléfonos desechables entre los negocios locales del condado. Eso fue todo lo que se necesitaba para obtener un nombre y una dirección. Hace un año, el estado se vio obligado a cerrar una de sus instituciones psiquiátricas. Laura escuchó historias sobre pacientes antiguos que causaban problemas en los proyectos de vivienda a unas ciudades de distancia. A pesar de sus reservas iniciales, fue bastante fácil para Laura infundir una obsesión con Gene en algunos esquizofrénicos paranoides. Laura podía escuchar el golpeteo ruidoso en el trasfondo, amenizando por las súplicas de auxilio tartamudeantes de Gene. Saboreó el momento antes de enmascarar su gozo con indiferencia. Señor, lo siento. Este número está reservado para emergencias. Por favor, absténgase de hacer llamadas de broma a este número en el futuro. Que tengas un buen día. Mientras acercaba su mano al botón de apagado, podía escuchar las súplicas de Gene volviéndose más frenéticas, ebullendo en gritos de ayuda en tanto su puerta frontal se hacía añicos. En ese momento, Laura deseó, más que nada, poder quedarse en línea solo por otro segundo más. Pero realmente tenía que pasar a la siguiente llamada. Una historia de fogata. Por un número de años fui un consejero de campamento durante la noche en los Muskokas. Lo amé más que cualquier trabajo que haya tenido, a pesar de la paga inexistente, los campistas molestos, largos días y noches cortas, comida de mierda, etc. Pude contar muchas historias de terror. No había nada mejor que estar alrededor de una fogata apagada con un puñado de niños de secundaria que demandaban las peores, las más sangrientas historias que sabía. Y les conté todas. La niñera y la estatua de payaso espeluznante, el conductor y el despachador de gasolina horripilante, la mujer y su perro que lamía.
Guardé mis mejores historias para los viajes por la noche que hacíamos en el Parque Algonquin. Para los que no son canadienses, es un parque gigante en el medio de Ontario, casi de 8.000 kilómetros cuadrados, cuando los días se pasaban haciendo canoa en lagos prístinos y las noches se pasaban alrededor de la fogata, cantando y armando pastelitos, tan ruidosos como nunca. Una vez que los niños se calmaban, les contaba historias de un acosador en el bosque con una cara tan horrible que paralizó a todas sus víctimas del miedo al grupo de campistas que decidió pasar la noche frente al lago de un abandonado, ¿o no? Asilo de locos. En esta noche particular, había terminado los cuentos, una vez más insistiendo que eran en realidad ciertas, y envié a los campistas a sus tiendas. Había sido un día exhaustivo, y ninguno de los 6 niños estaban de humor para quedarse más tarde. Mi amiga consejera también decidió irse a dormir, dejándome solo en un tronco caído junto a la fogata apagada. Tomé un respiro profundo del aire fresco con esencia de pino y miré al lago. La luna parcial reflejaba la luz cristalina, y en el otro lado podía ver acantilados de muchos metros de altura. Consideré que podíamos ir en canoa, escalar un par de docenas de pies y hacer saltos de acantilado. Sonreí. El director del campamento me sacaría la cabeza si hacíamos eso. Si se enteraba. Un movimiento en la punta de los acantilados atrajo mi vista. Había una pequeña luz flotando a lo largo del pico. Primero pensé que era una estrella, pero era más grande y tenía un resplandor dorado. Lentamente, se movió hacia atrás y adelante en un arco pequeño. Mientras me sentaba y la miraba, otra apareció junto al primero, flotando a lo largo de la punta del acantilado. Luego otra. Y otra. Y unas más. Mi estómago cayó a mis pies. Tomé mi bolso y saqué mi cámara digital, luego la enfoqué en los pequeños orbes resplandecientes y usé la función de zoom. Las conté. Y luego conté de nuevo. ¡Oh, mierda! Me había levantado rápido y corría hacia las tiendas. ¡Hey, chicos! Despiértense. Debemos irnos. Había movimiento en las tiendas, y luego tuve 7 cabezas confundidas mirándome. Mi co-consejera usaba una mezcla de preocupación y rabia pura. Odio hacer esto. Continué. Pero las nubes se ven muy amenazadoras. Hay una gran tormenta acercándose. Si nos atrapa, arruinará nuestro viaje. ¿En serio? Laura, mi co-consejera, preguntó. Estamos en el medio del bosque. ¿Dónde iríamos? Saqué un mapa y una linterna de mi bolso. Hay una estación de guardabosques unos kilómetros al sur. Tracé el camino con mi dedo. Gracias a Dios. Podemos llegar ahí en un par de horas. Los campistas gruñeron. No podemos ir en la mañana. ¡No! Grité, mi voz haciendo eco a través del lago. La bajé. Vamos, empaquetan todo y vámonos. Les contaré una historia en el camino. Sonreí, aunque podía sentir mis labios temblando. Es la mejor. Eso pareció apurarlos, y, después de menos de 10 minutos, las tiendas estaban guardadas y habíamos comenzado nuestra excursión en el bosque, con solo la guía de linternas pequeñas. Cuando estaba seguro de que nos estábamos moviendo a un paso rápido, me permití relajarme y empezar a contar mi historia de fogata favorita. Siglos antes de que los europeos llegaran al país, estaba poblado con personas de las primeras naciones. Habían hecho sus viajes a través de Canadá Occidental, siguiendo los rastros de migración de grandes animales como el búfalo o el bisonte. Finalmente, llegaron a Ontario. En ese punto se separaron en grupos más pequeños de viajeros, cada uno buscando una sección de tierra para tomarla. La leyenda dice que, un grupo, consistido de unos 20 hombres, mujeres y niños, se habían aventurado en esta misma área para buscar un lugar al que pudiera llamar hogar. Aunque no era ni el fin de octubre, el clima había hecho un giro para peor, y mientras el grupo viajaba por el lago, una tormenta de nieve los golpeó. Dentro de una hora, el grupo se encontró con nieve cegadora y temperaturas de menos de 0 grados.
La ropa que tenían puesta había sido fabricada para el otoño, no ese tipo de clima, y no había chaquetas de ganso de Canadá en esa época. Pero ellos siguieron adelante. No tenían otra opción. La noche estaba cayendo cuando llegaron al farol de un acantilado, el cual se elevaba sobre un lago frío y agitado. No había nada que parara a este grupo. Morirían si no pasaban los acantilados. Pero con la oscuridad levantándose y la nieve cayendo aún más fuerte, la visibilidad era casi inexistente. Así que uno de los ancianos tuvo una idea. El poco queroseno que tenían, subió una linterna para cada uno de los viajeros e hizo que las llevaran frente a ellos, no para que pudieran ver los acantilados, sino para que pudieran ver quién estaba delante suyo, permitiéndoles que todos se siguieran entre sí a través de los anchos riscos. Con el más fuerte de los hombres llevando la delantera, el grupo empezó a cruzar los acantilados. La nieve congelada y mojada empapó cada hueso de sus cuerpos. El viento duro enfriaba cada piel expuesta y amenazaba con empujarlos justo hacia la piedra. Su camino no era más ancho que un par de pies, y hubiera sido resbaladizo hasta para las mejores botas de montar o mocasines extravagantes. Lentamente, laboriosa y lentamente, llegaron hasta el final de los acantilados, rezando que fuera lo que estuviera en el otro lado, pudiera refugiarlos de la intensa tormenta. Estaban a media altura, cientos de pies sobre el lago, aunque estaba muy lejos de sus visiones. De hecho, todo lo que podía ver en esa tormenta cegadora era la linterna frente a ellos, actuando como un faro para guiar sus pasos. Si la luz se movía, ellos se movían. Si bajaba, ellos bajaban. Cada uno de los viajeros estaba casi en un trance, importándole solamente el orbe resplandeciente a unos pies de ellos. Para el líder, sin embargo, no había tal privilegio. Se movía adelante sin ver, sintiendo el acantilado con su mano libre, aunque su piel estaba tan entumecida que casi no podía sentir nada. Mientras el camino se curvaba de nuevo, hizo un paso en falso y perdió su pie en tanto una brisa del viento le daba en la espalda. Desesperadamente, trató de agarrarse, pero sus dedos congelados no pudieron atrapar nada. Con un grito terrorífico, se resbaló del acantilado y cayó al lago negro y frío. El resto del grupo no lo vio caer, obviamente. Todo lo que vieron fue su orbe resplandeciente cayendo del risco y desapareciendo en la oscuridad. No había tiempo para estar de luto. Continuaron, pero la tormenta empeoraba. Luego de otro minuto, uno de los niños, con su cuerpo incapaz de contener el frío, cayó. Su linterna brilló hasta que el agitado lago se la tragó. Otro, viendo esto, perdió su saldo y cayó. Este patrón siguió hasta que solo quedaron 5 personas revolviendo en la oscuridad, siguiendo la luz frente a ellos. Aunque se esforzaron, los acantilados eran implacables. Los otros hombres terminaron siendo 4. Luego 3. Luego 2. Y luego solo quedó uno, quien según la leyenda maldijo a la tierra mientras sus piernas se resbalaban y caía cientos de pies abajo. Su linterna fue la última en ser extinguida. De los 20 miembros que trataron de superar los acantilados, terminé. Ninguno sobrevivió. Dicen que, a veces, cuando las condiciones son las correctas, puedes ver orbes a lo largo del acantilado, símbolos de los viajeros perdidos que nunca encontrarán sus hogares. Mientras la historia finalizaba, dejando a los campistas en un extraño silencio, vi luces delante. Una ola de alivio me inundó. Apuramos el paso y encontramos la estación de guardabosques llena de gente corriendo alrededor, cargando camiones y gritándole a las radios. El viento empezaba a ser muy fuerte, y escuché truenos en la distancia. ¡Hey! Niños. Un hombre grande, fuerte, con una gran barba y bigote corrió hacia nosotros. Métanse en los camiones. No tenemos mucho tiempo. Laura y yo llevamos a los niños a uno de los camiones. ¿Qué está pasando?, le preguntó al hombre. ¿No lo escuchaste? Otra brisa de viento. Hay una gran tormenta justa para nosotros. Ya hay alerta de tornados. Estamos llevando a todos afuera. Vamos.
Todos trepamos al camión. Colapsé, sintiéndome como si me hubieran dado un golpe en las tripas. El guardabosque trepó al frente y tomamos un camino hacia la ruta. Mi cabeza estaba girando. Ninguna era posible. ¿Cómo? Laura se sentó a mi lado, manteniendo su voz baja. ¿Cómo supiste que teníamos que irnos de ahí? La miré. Mi cara se sintió vacía de sangre. Vi las luces. ¿Qué? ¡No! ¡No! Jadeó, y luego recobró el sentido. ¿Cuántos? Tomé un alto respiro. 8. Miró a los campistas, que estaban ahora tendidos, dormidos a pesar de la ruta con baches. Esos somos todos nosotros. Dios mío. Asentí y me acerqué a ella. Laura ya había escuchado la historia de los viajeros, y sabía que me había saltado una parte importante. Las luces eran reales, pero no eran aleatorias. Si estaban brillando, flotando adelante y atrás, girando en un pequeño arco, era porque tenían un mensaje. Una advertencia. Cada luz brillaría por cada persona que estaba por morir. Mi nuevo jefe era un psicópata. Soy un hombre británico de 26 años y me gradué de la universidad hace unos 2 años. No mucho después, encontré un trabajo remoto como transcriptor. El trabajo parecía sencillo. Debía participar en videollamadas semanales con el cliente, tomar notas mientras él hablaba sobre distintos temas y luego enviárselas para recibir el pago. La descripción del puesto decía que el cliente era de El Cairo y que, aparentemente, trabajaba en la industria de la tecnología. Quería a alguien que no necesitara tener conocimientos específicos sobre los temas que trataba, pero que pudiera redactar notas en inglés con confianza. Supuse que trabajaba con varias empresas que necesitaban esos apuntes y que él no tenía tiempo, o habilidad, para convertirlos en texto formal. Apliqué al puesto una noche, y en menos de una hora recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no suelo contestar ese tipo de llamadas, pero en ese momento estaba postulando a muchos empleos y pasaba por una situación económica algo complicada. No iba a dejar pasar una posible entrevista. Contesté, y una voz grave habló. Era el cliente de El Cairo. Por anonimato, lo llamaré Amon. Me invitó a una entrevista por Teams al día siguiente. La entrevista salió bien, incluso mejor de lo que esperaba. Amon era muy amable, y pese a su voz profunda, tenía un buen sentido del humor. Me dio una impresión de tipo grande y tranquilo. Se veía de mediana edad, con una barba espesa y gafas de montura gruesa. Apenas me preguntó por mi experiencia, y aunque no soy la persona más carismática del mundo, sentí que le caí bien. Con el tiempo entendí que nada de eso importaba realmente. Después de firmar el contrato y comenzar el trabajo, empecé a notar algo en Amon. Hablaba despacio, mucho más de lo que esperaba. Eso hacía el trabajo más fácil, pero también alargaba las sesiones más de lo necesario. No me molestaba demasiado. Me pagaban por hora, así que mientras más durara, mejor, aunque a veces resultara aburrido. Amon solía pausar las sesiones para tomar un descanso de 10 o 15 minutos. Siempre apagaba la cámara y el micrófono durante ese tiempo, lo cual me parecía bien. Aprovechaba para ir por un bocadillo. Cuando regresaba a cámara, siempre parecía distinto. Más relajado. No sabría explicarlo del todo, pero hablaba aún más lento. Supuse que tal vez tomaba medicación, o incluso drogas. En realidad, no era asunto mío. Había trabajado con él unos 3 meses cuando llegó Navidad. Cada año viajaba a casa para ver a mis padres y abuelos. Ya era una tradición. Un día antes de irme, recibí el mensaje más inesperado posible. Era una captura de pantalla que Amon me había enviado por correo. Tuve que parpadear varias veces para asegurarme de que veía bien. Era un boleto de avión.
Un vuelo de ida y vuelta desde el aeropuerto de Gatwick, en Londres, hasta el aeropuerto internacional del Cairo. Al principio, solo me sentí confundido. ¿Cuál era el contexto? ¿Esperaba que viajara a verlo en Navidad? Amon nunca había mencionado a su familia, pero aunque la tuviera, ¿por qué demonios querría que yo estuviera ahí? Me resultó muy extraño, pero pensé que debía de haber sido un error. No había mensaje, ni asunto, ni explicación. Supuse que se lo había enviado por accidente a la persona equivocada en el Reino Unido. Le respondí a los pocos minutos, preguntándole si había querido enviar eso a alguien más. Su respuesta me dejó aún más sorprendido. Fue breve, pero firme. No, no fue un error. ¿No puedes venir? Me preocupó bastante. No quería ser grosero, pero tampoco podía permitir que Amon pensara que eso era normal. Rompía completamente los límites entre empleador y empleado. Le respondí que, aunque apreciaba el gesto, ya tenía planes familiares y que no era apropiado comprarme boletos de avión a otro país sin consultarlo antes. Esperaba una respuesta rápida, pero nunca llegó. Pasó una semana. Luego 2. Y para cuando estaba cenando con mi familia en Navidad, seguía sin saber nada. A esas alturas asumí que el trabajo había terminado. Me molestaba, pero ¿qué podía hacer? El hombre vivía en otro país y me pagaba desde una cuenta extranjera. Mi padre lo consideró muy extraño. Me dijo que revisara el contrato, por si había alguna cláusula sobre periodos sin contacto. Si Amon había roto el contrato sin justificación, podría tener derecho a una compensación. Durante la siguiente semana revisé el contrato de principio a fin. No encontré mucho más que lenguaje legal aburrido, pero justo cuando iba a rendirme, vi algo. Una cláusula decía que el empleador podía suspender el contacto por un máximo de 3 semanas sin dar explicación. Si ese plazo se superaba, se me depositaría una compensación y el contrato quedaría anulado. Me sorprendió que algo así existiera. ¿Por qué habría una cláusula así? Lo más curioso era que el período de 3 semanas terminaba al día siguiente. Así que al día siguiente estuve pendiente de mis correos, esperando que me escribiera, pero también deseando que no lo hiciera, para recibir el pago. Y exactamente una hora antes de que se cumplieran las 3 semanas, me llegó un correo. Era de Amon. Se disculpaba mucho, diciendo que había estado ocupado por Navidad y que lamentaba haber comprado el boleto sin avisarme. Afirmaba que había sido un regalo navideño adelantado, pero que entendía que no había sido apropiado. Terminó preguntando si todavía quería seguir trabajando con él. Por supuesto que sí. Necesitaba el dinero y no quería perder el trabajo más fácil que había tenido. Amon era raro, sí, pero nunca lo vería en persona. Detrás de una pantalla, era inofensivo. Unos días después hicimos otra videollamada. Yo ya estaba de regreso en mi departamento. Lo primero que noté fue que Amon estaba en una habitación diferente. Antes siempre se conectaba desde la misma. Como si hubiera leído mi mente, enseguida dijo que estaba en medio de una mudanza y que se quedaría en distintos Airbnbs para ahorrar dinero. No le di mayor importancia y seguimos con el trabajo. Con el paso de las semanas, nuestras llamadas se hicieron menos frecuentes. 1 o 2 por semana en lugar de 3 o 4. Cada vez, Amon aparecía en una habitación nueva. Tampoco me pareció raro, hasta que algo me heló la sangre. Estaba terminando de hablar sobre temas de ciberseguridad. Yo escribía apuntes cuando dijo que tomaría un descanso. Levanté la vista hacia la pantalla. A diferencia de otras veces, Amon no apagó la cámara antes de irse. Se levantó primero, dejando al descubierto la pared que había estado cubriendo. Al principio no entendí lo que veía, pero justo antes de que la pantalla se apagara, lo reconocí. Un enchufe tipo G. Si no lo sabes, los enchufes tipo G son exclusivos del Reino Unido. Eso significaba que Amon no estaba en el Cairo. Amon estaba en el Reino Unido. Durante la pausa, busqué en internet para confirmar.
En el Cairo se usan enchufes tipo C y F, no tipo G. Pasé los siguientes 15 minutos mirando la pantalla negra, preguntándome si realmente lo había visto. Cuando volvió a encender la cámara, lo confirmé. Era definitivamente un enchufe británico. Y para colmo, lo que ocurrió después me dejó sin aliento. Mi departamento está junto a una calle bastante transitada, sobre todo en hora punta. Eran las 6:10 cuando sonó una bocina de auto. El sonido se escuchó también a través del micrófono de Amon, y mi cuerpo entero se tensó. Seguro era una coincidencia. Segundos después, otra bocina. De nuevo, el sonido se repitió en su audio. Entonces lo comprendí. Amon estaba hospedado cerca de mi departamento. El resto de la llamada fingí normalidad. Por suerte, solo duró media hora más. En ese tiempo, sonaron varias bocinas más, y cada vez, se escuchaban 2 veces. Apenas terminó la llamada, corrí a la ventana que da a la calle. Escaneé cada edificio, con el corazón latiendo con fuerza. No vi a nadie. Pero entonces entendí lo obvio. Frente a mi edificio hay un pequeño hotel. Paso frente a él todos los días cuando voy al centro. Tenía que ser ahí. No había otra explicación. Unos segundos después, mi novia llegó del trabajo. No la había mencionado antes porque no era relevante, pero cuando asomó la cabeza, notó que algo no andaba bien. Le conté todo. Ya sabía lo del boleto, que también le había parecido raro, pero cuando le dije lo que había visto y escuchado, se puso pálida. ¿Llamamos a la policía?, preguntó. Lo había pensado, pero ¿qué iba a decir? No había cometido ningún delito. Solo se estaba quedando en un hotel. Mientras intentaba calmarme, todo empezó a encajar. Durante esas 3 semanas, Amon había planeado su ruta, reservado sus vuelos y hoteles, todo para acercarse a mí. La única pregunta era, ¿por qué? Mi novia me dijo que probablemente estaba exagerando. Tal vez había venido a sorprenderme o a presentarse en persona. Quizás todo era inocente. Esa noche apenas pude dormir. Finalmente, el cansancio me venció. Pero lo que parecieron segundos después de quedarme dormido. Un sonido débil vino del pasillo. Lo suficientemente fuerte como para despertarme. Toqué suavemente el hombro de mi novia y llevé un dedo a mis labios. Ella también se quedó inmóvil al oírlo. Era el sonido de la cerradura de la puerta principal. Alguien intentaba forzarla. Salté de la cama y corrí hacia la puerta. Ya sabía quién era. La ira reemplazó al miedo. ¿Quién se creía este tipo? Miré por la mirilla, nada. Tal vez había oído mal. El estrés y la falta de sueño pueden engañar a la mente. Pero no, mi novia también lo había escuchado. Abrí la puerta y miré hacia ambos lados del pasillo. Si alguien había estado ahí, ya se había ido. La cerradura tampoco mostraba señales de haber sido manipulada. Normalmente no echaba los cerrojos, pero esa noche no quise correr riesgos. Al día siguiente tenía programada una llamada con Amon. Mi novia me aconsejó no hacerla y llamó a la policía, pero le dije que no había pruebas de intento de allanamiento. Si íbamos a demostrar que había sido él, necesitaríamos hacerlo, con evidencia en cámara. Intenté mantenerme lo más calmado y natural posible durante la llamada. Amon se comportaba con normalidad, no como alguien que la noche anterior había intentado entrar a la fuerza. Sentía una rabia intensa hacia él, pero usé toda mi fuerza para no perder el control. Esa noche, mi novia y yo estábamos preparados. Coloqué una cámara fija del lado interior, apuntando a la mirilla, y me senté a unos metros de la puerta, en completa oscuridad. Mi novia estaba en la cama, aunque me dijo claramente que no dormiría esa noche. Yo tampoco. Tenía un par de bebidas energéticas en el cuerpo y sostenía un bate de béisbol con fuerza. Si Amon se atrevía a intentar entrar otra vez, me aseguraría de que no tuviera otra oportunidad. Admito que estaba aterrorizado, pero, como dije antes, la rabia sostenía la otra mitad de mis emociones.
Para mi sorpresa, solo tuve que esperar una hora después de medianoche para oír el sonido de la cerradura siendo manipulada. Esperé unos minutos, asegurándome de que la cámara captara todo lo posible, luego, avancé lentamente hacia la puerta. Esta vez dejé los cerrojos sin echar. Quería poder abrir la puerta y atraparlo en el acto. Quien fuera, recibiría el golpe del bate en la cabeza. Esa era la idea, al menos. Mientras me acercaba a la puerta, mi corazón empezó a latir con fuerza. Cuando digo con fuerza, lo digo en serio. Sentía como si estuviera corriendo en una cinta. Mis manos comenzaron a temblar y a sudar, y el bate ya no se sentía tan firme como segundos antes. Puse la mano sobre la cerradura, preparándome mentalmente para girarla, pero mi mano no se movió. Mientras mi pulso alcanzaba lo que sentía como su límite, el ruido se detuvo, y entonces la cerradura giró. Podrías pensar que en ese momento habría actuado al ver cómo la puerta se abría y una figura se erguía a solo un paso de mí. Pero no lo hice, me quedé paralizado. Y el hombre también. Era un hombre, eso podía verlo ahora. Y era, sin duda, Amon. Parecía sorprendido de verme ahí, pero no soltó ni un suspiro. Estaba tan en shock como yo. Pero entre los dos, debo admitir con vergüenza, que él fue el primero en reaccionar. Llevó una mano a su rostro, cubriéndose lo poco que pudo, y buscó con la mirada por toda la habitación, desesperado. Retrocedí varios pasos, intentando controlar mi respiración. Estaba furioso conmigo mismo por no reaccionar, pero todo era demasiado real. Sabía que si daba un solo paso hacia mi habitación, donde dormía mi novia, saldría de mi trance. Casi le rogaba mentalmente que lo hiciera, para que mi cuerpo reaccionara por instinto y dejara atrás ese estado de parálisis. Amon dio 2 pasos dentro del departamento y se detuvo. Después de unos segundos de un silencio cargado de miedo, miró alrededor de la puerta y sonrió. Tomó la cámara que había en la mirilla y la levantó frente a mí, todavía sonriendo. Jamás olvidaré esa mirada. En ese momento entendió que, pasara lo que pasara, se libraría de cualquier evidencia. Ni siquiera eso logró hacerme reaccionar, y antes de que pudiera pronunciar una palabra, ya se había ido. Pasó un minuto entero antes de que pudiera moverme otra vez. Sentí como la sangre regresaba a mis manos y piernas, y finalmente pude respirar con normalidad. Ni siquiera lo perseguí. Simplemente cerré la puerta y eché los cerrojos. Quisiera terminar esta historia diciendo que me avergüenzo todos los días de no haber actuado cuando tuve a ese hombre frente a mí. Cada noche repito la escena en mi cabeza una y otra vez. La confianza inicial, el miedo que vino después, y al final, la completa parálisis de mi cuerpo. Me enferma pensar que me comporté como un cobarde patético. Nada te prepara para momentos así. Lo peor es que, si volviera a pasar, temo que el resultado sería el mismo. Para aclarar qué fue lo que ocurrió y, sobre todo, por qué, bueno, después de esa noche, mi novia y yo llamamos a la policía y les explicamos todo. Los agentes fueron al hotel frente a nuestro edificio y no encontraron a nadie. Confirmaron que Amon sí se había hospedado allí, que había llegado unos días antes, y que se había marchado esa misma noche, apenas minutos después de haber entrado a nuestro departamento. No había usado el nombre de Amon, sino uno que sonaba muy inglés, y había presentado documentos de identidad falsos tan bien elaborados que ni siquiera fueron detectados por el sistema del hotel. Quienquiera que fuera ese hombre, era un profesional. Pude mostrarle a la policía el historial completo de mis transferencias bancarias, pero no lograron rastrear ninguno de los pagos. La cuenta había sido cerrada, lo que hacía imposible seguirle la pista. No fue sino hasta la semana pasada que la policía nos dio información que cambiaría todo, casi 1 año y medio después del incidente. Amon no había dejado el Reino Unido. Se había estado quedando en varios hoteles, usando una identificación falsa tras otra para mantenerse en el anonimato. Y lo estaba logrando. La policía prácticamente había renunciado a buscarlo después de 1 año.
El caso se había archivado, suponiendo que había logrado escapar y regresar a su país, Egipto. Pero entonces, Amon cometió un error. En el último hotel donde se hospedó, sin saberlo, había un servicio diario de limpieza de habitaciones. La encargada tocaba 3 veces a una hora específica, y si el huésped no respondía y la puerta no estaba asegurada, entraba a limpiar. Resultó que, justo en ese momento, Amon estaba en la ducha cuando la mujer entró. La limpiadora se dio cuenta de inmediato de que probablemente estaba interrumpiendo y se dispuso a salir. Pero al hacerlo, su mirada se detuvo en algo tan perturbador que salió del cuarto de inmediato y avisó a la policía. Había visto planos extendidos sobre la cama que solo podían describirse como el diseño de una mazmorra sexual. Había bocetos de una habitación, con distintos equipos y una figura humana dibujada en varias posiciones, atada y sujeta. Pero eso no fue lo que la llevó a llamar a la policía. Fue lo que estaba al lado. Fotografías de un hombre, tomadas a través de la ventana de su casa. En algunas aparecía sin camiseta. En otras, caminaba por su hogar vistiendo solo ropa interior. Algunas fotos incluso eran en la calle, entre la gente, en lugares públicos. Ese hombre no sabía que le estaban tomando fotos. Ese hombre, era yo. Cientos y cientos de fotografías mías, junto a un plano de lo que parecía ser un lugar que Amon había diseñado para mí. De pronto todo tuvo sentido cuando la policía también encontró pruebas en su computadora portátil. Cada una de las videollamadas que Amon y yo habíamos tenido estaba grabada. Había cientos de capturas de pantalla mías. Cientos de ellas impresas. Durante las pausas que Amon pedía, solo puedo imaginar lo que estaba haciendo. Cuando el oficial me contó todo esto, apenas pude contener las ganas de vomitar. Ese hombre no había planeado entrar a nuestro departamento para dañar a mi novia ni para robar nada. Había venido para llevarme, de vuelta al Cairo. De vuelta a lo que había preparado. ¿Por qué no me llevó esa noche? No lo sé. De verdad no lo sé. Tal vez vio el bate y pensó que sería demasiado problema. O quizá planeaba drogarme mientras dormía y el hecho de que estuviera despierto arruinó su plan. No sé por qué no hizo nada esa noche, pero sé que agradezco que no lo intentara. Porque no creo que seguiría vivo si lo hubiera hecho. Alguien entró en mi casa y trató de encontrarme. Hace unos años, estaba alquilando una casa en el norte de California. El vecindario estaba justo a las afueras de los suburbios. Parecía el equilibrio perfecto. Espacio suficiente y vecinos lo bastante cerca como para no sentirme aislado. La zona no tenía alumbrado público, así que por las noches era muy oscuro, especialmente si las nubes bloqueaban la luz de la luna. A mí no me molestaba. De hecho, hacía que mi casita se sintiera aún más acogedora en esas noches oscuras. Una noche de invierno llegué del trabajo. Era una noche nublada, así que al acercarme a la casa, solo veía lo que iluminaban mis faros y la luz del porche. Al bajarme del auto, sentí un olor a cigarro. Me pareció raro, ya que nunca antes había olido eso cerca de la casa. No vi a nadie cerca, así que lo ignoré y entré. Había tenido turno con horas extra, así que estaba muy cansado. A pesar de que no eran ni las 7, decidí darme una ducha y acostarme temprano. Me desperté un rato después, seguro de que había escuchado un ruido dentro de la casa. No me alarmé al instante, porque a veces un amigo pasaba por ahí para ducharse antes de ir a sus clases nocturnas. Incluso le había dado una copia de mi llave. Siempre me avisaba por mensaje antes, pero no recordaba haber escuchado el celular. Estiré la mano hacia la mesita de noche y agarré el teléfono para ver si me había escrito. La pantalla y el teclado numérico me cegaron con su brillo. Era de esos modelos anteriores a los sensores de luz, así que no bajaban el brillo automáticamente. La pantalla era tan fuerte que podía usarla como linterna. Entre los ojos entrecerrados, apenas logré ver que eran las 9 y algo, pero no distinguía si tenía un mensaje sin leer.
Dejé el teléfono a un lado y grité el nombre de mi amigo. Hubo unos segundos de silencio, y de pronto escuché pasos fuertes corriendo por la planta baja. Salté de la cama y corrí al armario. Ya estaba subiendo las escaleras cuando abrí la puerta y me metí. La casa tenía 3 habitaciones en la planta alta. 2 dormitorios a los lados del pasillo, el mío y uno de repuesto, y un baño al fondo. Las puertas de los dormitorios estaban cerradas, pero la del baño estaba entreabierta. Escuché al intruso correr por el pasillo, pasar frente a mi puerta y meterse al baño. Gracias a Dios que fue ahí. Eso me dio el tiempo justo para abrir la entrada al ático desde el techo del armario y subirme. Apenas había comenzado a subir cuando el tipo salió del baño. Mis pies apenas estaban dentro del ático cuando mi puerta se abrió de golpe. Escuché los pasos entrando al cuarto, deteniéndose. Al no verme, salió otra vez y se metió en la otra habitación, que solo tenía cajas, unas pesas y una mesa donde pintaba mis miniaturas. Supongo que pensó que si alguien se escondía, sería en un dormitorio, porque regresó corriendo al mío y encendió la luz. Un momento después, abrió de golpe la puerta del armario. Yo estaba agachado en el ático, a unos centímetros de la abertura, listo para detenerlo si intentaba subir. Desde ahí solo podía ver desde sus rodillas hacia abajo. Llevaba jeans sucios con los bordes deshilachados y botas de trabajo gastadas. Tras unos segundos mirando dentro del armario, se alejó y escuché un fuerte golpe en mi cuarto, seguido de un grito de frustración y enojo. Ese grito fue lo más perturbador de todo. Me recordó demasiado a mi padrastro, que solía gritar así cuando perdía el control. Eventualmente fue internado en un hospital psiquiátrico por varios trastornos que lo volvían errático y violento. El tipo bajó corriendo las escaleras. Escuché golpes, cosas cayendo, muebles siendo volcados. Yo seguí agachado en el ático. Había dejado mi celular al salir corriendo al armario, y no sabía si podría bajar sin que me oyera. Pasado un rato, todo quedó en silencio. Empecé a contar lentamente. Cuando llegué a 1000, decidí que era seguro bajar y llamar a la policía. Lo primero que noté al salir del armario fue que el intruso había volcado mi cama. Supongo que buscando debajo para ver si me escondía ahí. Ese debió ser el ruido fuerte que escuché después de que se alejó del armario. No encontré mi celular, así que usé el teléfono fijo junto a la cama para llamar a la policía. Esperé en mi cuarto hasta que los escuché llamarme desde abajo. El primer piso estaba hecho un desastre, pero ya me lo esperaba. Las sillas volcadas, el sofá dado vuelta, los libros, adornos y fotos por el suelo. Todos los armarios de la cocina abiertos y las cajas y latas de comida tiradas. Por lo que pude ver, lo único que faltaba era un cuchillo del bloque de madera en la cocina. La policía revisó toda la casa. Descubrieron que la puerta lateral había sido forzada con algo como una palanca. También hallaron varias colillas de cigarro cerca del cerco, junto con papel aluminio y un tubo de bolígrafo vacío, que según dijeron, suelen usarse para fumar metanfetamina. Creen que llevaba un tiempo espiando la casa. Me di cuenta de que debió haber estado ahí fumando cuando llegué esa noche. Recogieron las pruebas y me dijeron que esa noche me fuera a casa de amigos o familiares y que arreglara la puerta cuanto antes. Decidí no dormir. Moví una estantería para bloquear la puerta rota y pasé las siguientes horas limpiando. Cada cierto tiempo iba a la ventana con una linterna y alumbraba hacia la cerca donde encontraron las colillas, pero no vi nada. Al día siguiente llamé para que arreglaran la puerta y puse luces con sensor de movimiento en los lados y la parte trasera de la casa. También subí una línea telefónica al ático y puse ahí un teléfono fijo. No quería volver a quedarme atrapado allá sin poder llamar. Después de eso, no pasó nada más. Viví 3 años más en esa casa sin incidentes. Una última medida que tomé fue practicar cómo salir de la cama, ir al armario y subir al ático lo más rápido y silenciosamente posible. Incluso lo sigo haciendo desde que me mudé, aunque ahora tengo un pequeño hueco al fondo del armario en lugar de un ático. Trato de no pensar en qué habría pasado si hubiera sido un poco más lento, o si él no hubiera ido primero al baño.
No tengo electricidad, pero mi televisor sigue funcionando. Más temprano esta mañana, una tormenta pasó por mi zona. Solo duró unos 30 minutos, pero logró derribar algunos árboles y dejar sin electricidad a casi todo el condado. Claro que me molestó, pero supuse que podría haber sido peor. El clima estaba mucho más fresco de lo normal para esa época del verano, y podía cargar mi celular en el auto y conectarme al Wi-Fi de un McDonald's. Como eran alrededor de las 6, decidí salir a cenar, esperando que al volver ya tuviera luz. Para mi frustración, mi calle seguía completamente oscura. Ni modo, pensé que al menos por fin dormiría bien. La electricidad debería volver por la mañana. Sin embargo, cuando entré a mi sala, mi televisor estaba encendido. Al principio pensé que tal vez ya había regresado la electricidad, pero parecía que el televisor era lo único que funcionaba. Supe enseguida que algo estaba muy mal. No podía cambiar de canal. De hecho, ningún botón respondía. El aparato estaba atascado en una sola transmisión. En la pantalla se veía una imagen borrosa y tenue de lo que parecía la entrada de un auto, grabada desde una cámara de seguridad. La escena en la televisión me resultaba familiar, pero por alguna razón no lograba ubicar de dónde era. Al fondo de la imagen, distinguí una figura. Era la silueta granulada de una mujer que cruzaba la calle con la cabeza agacha, un río de cabello oscuro y enmarañado cubriéndole el rostro. Tropezaba levemente y no levantaba bien los pies. Los arrastraba con las puntas de los dedos antes de dar otro paso. Pensé que podría estar borracha, pero sentí que había algo mucho más siniestro. La mujer llevaba una camiseta oscura, vieja y raída, junto con unos jeans. Estaba descalza. La tela suelta que colgaba de su pequeño cuerpo se movía suavemente con la brisa que aún quedaba afuera. De repente, giró en ángulo recto y caminó hasta la mitad de la entrada de autos del video. Ahora estaba de frente a la cámara, y se detuvo en seco. Lentamente empezó a levantar la cabeza, y a medida que su cabello se apartaba, su rostro se dejaba ver. Su piel y su pelo parecían normales. De hecho, todo en ella lo era, excepto sus ojos y su boca. Como dije, la calidad del video no era buena, pero podía ver claramente que sus ojos estaban a punto de salirse de las órbitas. Se abultaban de forma grotesca, tan fuera de lugar que no entendía cómo seguían ahí. Pero más que sus ojos, lo que realmente me heló la sangre fue su boca. Parecía sacada de esas viejas películas de guerra donde se mostraba a soldados que habían sobrevivido a bombardeos. Su mandíbula inferior había sido arrancada por completo. Lo único que quedaba era una abertura sangrienta y grotesca, de la cual sobresalían cientos de dientes diminutos y puntiagudos que asomaban desde sus encías hinchadas e irritadas. Un auto pasó detrás de ella, y los faros iluminaron su rostro destrozado y su cuerpo tambaleante. Cuando reconocí que era el auto de mi vecino entrando al garaje de la casa de al lado, lo entendí. Esa transmisión venía de mis propias cámaras de seguridad. Ya estaban instaladas cuando me mudé un par de meses atrás, pero como nunca pagué el servicio, supuse que no funcionaban. No entendía cómo era posible. Esa mujer no podía ser completamente humana, y ni la cámara ni el televisor deberían estar funcionando sin electricidad. En medio de mi pánico, casi no noté que la mujer comenzó a avanzar hacia mi casa. Subió a mi porche, abrió mi puerta principal, mi puerta que estaba con llave, con total facilidad, y entró. Me quedé congelado, esperando el chasquido familiar del picaporte girando y el crujido de las bisagras al abrirse, pero solo hubo silencio. Cuando por fin me atreví a abrir los ojos, la puerta seguía cerrada y asegurada, como siempre la dejaba. Miré de nuevo la pantalla. La entrada estaba vacía, y la mujer ya no estaba. Aún sin poder explicarlo, me aferraba a la idea de que todo fuera una broma pesada. Recé porque alguno de mis idiotas amigos saltara de detrás del sillón gritando lo mucho que me había engañado, burlándose de lo tonto que fui. Pero eso nunca pasó. Lo único que me quedaba era aceptar que lo que estaba ocurriendo era real.
Desesperado, comencé a apretar todos los botones del televisor, esperando que alguno reaccionara. Prefería 1000 veces que la mujer siguiera parada frente a la cámara antes que no saber dónde estaba. Mi mente frenética y mi corazón acelerado se detuvieron de golpe cuando algo salió expulsado del reproductor de DVD. Lo que estaba viendo era una grabación. Arruiné la vida de la gente en internet. Ahora, alguien está arruinando la mía. He hecho cosas. Cosas que no debería haber hecho. No diré que no estoy orgulloso de ellas, porque sí lo estoy. Arruiné vidas. Probablemente hayas visto o escuchado al menos parte de mi trabajo. Ni siquiera puedo empezar a enumerarlo todo aquí, y no solo porque no lo recuerdo todo. Tengo cientos de cuentas falsas en Reddit, Twitter, Facebook, Instagram y otras plataformas. Y eso sin contar los 14 perfiles de Tinder que manejo con regularidad. Con esas herramientas destruí tantas vidas que ya perdí la cuenta. Pero recuerdo las peores. Había una chica que hacía vídeos en YouTube, una blogger que subía tutoriales de maquillaje y otras tonterías aburridas. Una chica muy dulce, hacía YouTube mientras estudiaba en la universidad. No era la más popular, pero su público era fiel y le daba casi 100.000 visitas por video. Encontrarla fue un accidente feliz. Estaba navegando con una de mis cuentas de Tinder cuando me topé con su perfil. En él mencionaba que era blogger. Y supe que tenía una oportunidad. Mi perfil de Tinder era el de un tipo sacado de una comedia romántica. Alto, moreno y atractivo. Las fotos eran de un modelo poco conocido en Instagram. La blogger mordió el anzuelo, y empezamos a hablar. No era la primera vez que engañaba a alguien en internet, así que sabía exactamente qué decir. Fingí ser un estudiante de medicina sensible pero maduro, cuyo sueño era abrir una clínica gratuita para ayudar a niños de bajos recursos. La blogger se enamoró de mí en una semana. Lo hice con calma, atrapándola un poco más cada vez. Me pasó el enlace de su canal de YouTube, y le dije un montón de cosas falsas sobre lo increíble que era. Hablábamos casi todos los días, durante 2 meses, sobre todo tipo de cosas. Sus padres eran extremadamente religiosos y conservadores, y ella estaba feliz de poder estar lejos de ellos en la universidad. Quiso hacer videollamadas varias veces, pero siempre tuve una excusa. Finalmente, en medio de una conversación íntima, me envió una foto desnuda. Antes de siquiera responderle, publiqué esa foto en todas sus redes sociales, y la compartí en los comentarios de una docena de sus vídeos. La reacción fue devastadora. Durante las 2 siguientes semanas, esa imagen fue difundida por cientos de usuarios en todo Internet. La blogger fue acosada sin descanso, cada nuevo video que subía se llenaba de insultos. Su cuenta de Twitter estaba saturada con la misma imagen, una y otra vez. Finalmente, desactivó su canal y eliminó todas sus redes. Su último video fue ella llorando frente a la cámara, diciendo que sus padres la habían sacado de la universidad después de que alguien les enviara la foto. Vi ese video unas 100 veces. El poder, el control que sentí fue embriagador. Había destruido la vida de un ser humano, la había cambiado para siempre, sin pensarlo 2 veces. Ese fue el comienzo. Me obsesioné con volver a sentir ese poder. Era bueno en lo que hacía. Tenía una docena de cuentas que usaba para llenar de odio los streams de un popular jugador de Twitch. Finalmente perdió el control y llamó con un insulto racial a uno de mis perfiles durante una transmisión en vivo. La respuesta fue inmediata y brutal. Perdió miles de seguidores y todos sus patrocinadores. Sin dinero, tuvo que abandonar el streaming y volver a trabajar en un empleo miserable a tiempo completo. Otra vez, encontré tweets antiguos de un actor medianamente conocido y los difundí por internet. Los mensajes contenían chistes ofensivos, y pronto el enjambre de odio de las redes lo atacó. Se organizó una campaña para que lo despidieran del programa de televisión en el que actuaba.
los productores cedieron ante la presión pública, y desde entonces ese actor solo ha aparecido en películas independientes y olvidables. Hubo más. Muchos más. No me importa si me crees o no. Yo era un dios. Una entidad sin rostro ni nombre en el ciberespacio, capaz de aplastar vidas como si fueran insectos. Pasaba cada minuto despierto buscando nuevas víctimas, vigilando mis muchas cuentas. Las demás personas eran insignificantes para mí. Observaba sus vidas vacías en internet, y las destruía. Eran hormigas, diminutas bajo mi pie. Era increíble. En este mundo, la gente publica todo en línea. Y yo podía arrebatárselo todo. Hasta ayer. Era un día normal. Estaba en una de mis cuentas falsas de Twitter cuando recibí un mensaje privado. Habría ignorado el mensaje, hasta que noté que provenía de una de mis propias cuentas. Me desconcerté, así que lo abrí. Decía: sé quién eres. Raro, pero lo descarté como algún virus. Cerré sesión, borré la cuenta y estaba a punto de olvidarlo, cuando recibí otro mensaje, de otra de mis cuentas. Este decía: conozco tu verdadero rostro. Estaba aún más confundido. Antes de que pudiera iniciar sesión en esa cuenta, llegó otro mensaje. Ha llegado la hora de que pagues por tus pecados. Empecé a preocuparme. Esto no parecía un virus. Mientras pensaba qué hacer, mi teléfono vibró. Tenía un mensaje de texto de un número bloqueado. No eres nada. Entré en pánico. ¿Qué demonios estaba pasando? Me estaban hackeando, alguien me estaba apuntando directamente. ¿Pero cómo? Siempre había sido extremadamente cuidadoso, nunca usaba una cuenta por mucho tiempo, jamás daba información personal. Mi computadora estaba cifrada. ¿Cómo habían conseguido acceder a mis cuentas y a mi número? Esto era grave. Y empeoró. Estaba cambiando contraseñas en mis múltiples cuentas de Facebook, cuando noté que una de ellas tenía una nueva publicación. Temiendo lo peor, la abrí. Era una lista con todo lo que acabo de contarte. Nombres, descripciones de mis crímenes y víctimas. Una confesión completa de lo que había hecho. Al final, estaba firmada con mi nombre completo, mi número de seguridad social y mi dirección. Entré en pánico y borré la publicación. ¿Alguien la habría visto? ¿Cómo podía estar pasando esto? Un escalofrío me recorrió la espalda. Si eso había sido publicado en una cuenta. Inicié sesión en otra, y otra, y otra más. La publicación estaba en todas. Las fui eliminando tan rápido como pude, pero eran muchas. Cientos de cuentas. Todo lo que había hecho, escondido tras la aparente seguridad del anonimato. Todas mis manipulaciones, todas mis mentiras, creyendo que jamás podrían rastrearme. Todo había salido a la luz. No he salido de mi departamento desde que pasó. Sé que alguien allá afuera me está vigilando, esperando para castigarme. No sé qué hacer. Intenté marcar al 911 hace un rato, sin saber siquiera qué decir, pero mi teléfono vibró antes de que terminara de marcar. Era otro mensaje. Ni lo intentes. Me están observando. Cámaras ocultas en el departamento. ¿Hackearon mi webcam? Tal vez me están viendo mientras escribo esto. No lo sé. No lo sé. En cualquier momento podrían venir por mí. ¿Cómo está pasando esto? Yo tenía poder, tenía control. Arruinaba vidas con un clic. Ahora no soy nada. Ahora soy pequeño. Gente de ojos negros. Las personas de ojos negros, a veces llamadas niños de ojos negros, son jóvenes, a menudo niños, con ojos completamente negros, sin distinción entre la esclerótica, la pupila o el iris, y en ocasiones se ha informado que tienen la piel azulada o con un tinte azulado similar al de un cadáver.
Quienes reportan encuentros con ellos suelen sentir que los niños eran de alguna manera sobrenaturales y extremadamente peligrosos, aunque no pueden explicar por qué. A menudo pueden ser vistos jugando o cantando canciones infantiles como Viejo Piernas Largas o Saltó a un arbusto de zarzas. Usualmente aparecen cerca de zonas abandonadas o desiertas. A veces, los relatos hablan de ellos apareciendo en la puerta de una casa, normalmente solos o en pareja. Parecen ser niños extrañamente tranquilos pero tímidos, que evitan el contacto visual y bajan la mirada para ocultar sus ojos, pero que hablan con una elocuencia muy superior a la que se esperaría por su edad aparente. Utilizando gestos y patrones de habla propios de un adulto, en ocasiones incluso poseen la voz de uno. Normalmente intentan convencer a la persona para que los deje entrar a la casa con el pretexto de usar el teléfono o protegerse de un peligro no especificado. A veces, si se les ve fuera de la casa, dejarán de jugar de inmediato para mirarte fijamente o, si pueden, se acercarán a ti pidiendo un lugar donde quedarse o tratando de convencerte de que los lleves a casa. Frecuentemente, las personas comienzan a acceder a sus peticiones en contra de su propio instinto, aunque la solicitud les parezca inquietante sin saber por qué. Si uno descubre que sus ojos son completamente negros, los niños se tornan muy agresivos e insistentes en que se cumplan sus demandas. Algunas personas que los han encontrado creen que los niños podrían estar usando algún tipo de control mental de bajo nivel para manipularlos. Las experiencias relacionadas con ellos rara vez explican el motivo del color de sus ojos o el origen de los niños. A veces se piensa que son los espíritus de niños perdidos o asesinados, y se les considera presagios de mala suerte o desgracia personal. Los encuentros suelen recalcar que los niños deben ser admitidos o invitados voluntariamente a entrar en la casa o el auto en cuestión, lo que los hace recordar algunas leyendas de vampiros. Sin embargo, no se especifica qué ocurre si uno accede a sus peticiones, ya que no existen informes de personas que lo hayan hecho, lo que posiblemente indica que quienes lo hicieron no vivieron para contarlo. Mi compañero de piso, que es un idiota, no pagó la factura de la luz. Llegué a casa un viernes por la noche después del trabajo, listo para comenzar mi ritual habitual de temporada de la NBA. Beber 12 cervezas, ver el partido y arrastrarme hasta la cama como un gordo borracho y feliz. Todo eso se detuvo en seco cuando llegué y descubrí que no teníamos electricidad. Todos nuestros vecinos sí tenían luz, así que era obvio que mi compañero de cuarto no había pagado la cuenta. Llamé a mi compañero, que se había ido esa mañana de vacaciones con su familia, y le dije que necesitaba solucionar eso cuanto antes. No tenía intención de pasar el fin de semana en un apartamento oscuro y sin NBA, para eso mejor me iba a acampar, y odio acampar. Una hora después de llamarlo, mi compañero me devolvió la llamada y me dijo que la factura ya estaba pagada y que probablemente en unas horas volveríamos a tener luz. En ese punto decidí ir a casa de un amigo, ver el partido y, para cuando regresara cerca de medianoche, la electricidad ya estaría de vuelta. Avancemos unas horas. Salía de la casa de mi amigo. Mi teléfono se había apagado hacía más de una hora, así que él me pidió un taxi. Me dejó frente al edificio y el taxi se fue. Levanté la vista y vi que todos los apartamentos estaban iluminados. Algunos con luces amarillas intensas, otros con el brillo azul de los televisores. El único apartamento completamente oscuro era el mío. Aún había una posibilidad de que tuviera electricidad. Simplemente no había dejado ninguna luz encendida cuando salí esa mañana. Abrí la puerta y miré hacia la oscuridad absoluta del apartamento. El interruptor más cercano estaba a unos 3 metros de la puerta, así que tendría que avanzar a tientas por la pared hasta encontrarlo. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo, dejándome en casi total oscuridad. Era mucho más oscuro de lo que imaginaba. No ayudaba el hecho de que siempre manteníamos las persianas cerradas para evitar miradas curiosas.
Debí pasar por alto el interruptor, porque lo primero que toqué fue un marco de puerta. Era la entrada de mi habitación. Avancé pegado a la pared y la puerta rechinó con un largo creak cuando me apoyé en ella. Odiaba esa puerta. El más leve contacto hacía que chillara como si gritara. Siempre tenía que mantenerla cerrada con el pestillo, de lo contrario se movía cada vez que el aire acondicionado se encendía o se apagaba, y cada vez me sobresaltaba. Finalmente, encontré el interruptor. Clic. Nada. Mierda. Sin luz. Dejé el interruptor encendido por si la electricidad volvía pronto, así lo sabría al instante. Pensé. Esto es acampar. Literalmente es acampar. Odio acampar. Me metería a la cama y, con suerte, tendríamos electricidad por la mañana. Pero antes quería cepillarme los dientes, así que avancé por las paredes hasta llegar al baño. El baño era aún más oscuro y opresivo que el resto del apartamento. Estaba lejos de cualquier ventana, y al no tener una propia, era básicamente un agujero negro. Nada de luz escapaba de ahí. Mis manos tantearon el desordenado lavabo hasta encontrar la pasta dental y, al cabo de un rato, el cepillo. Me quedé de pie en completa oscuridad, cepillándome los dientes, deseando tener luz, escuchando los sonidos típicos de un edificio lleno de gente. Pasos del apartamento de arriba, la pareja de al lado discutiendo, y entonces escuché el inconfundible chirrido de la puerta de mi habitación. Lo primero que pensé fue que la luz había vuelto, que el aire acondicionado se encendió y el cambio de presión movió la puerta. Pero me di cuenta de que la lámpara de mi habitación seguía apagada. Había alguien en el apartamento. De repente me sentí expuesto, vulnerable en la oscuridad del baño, como si alguien me estuviera observando. Pensé en esas historias de piratas que usaban parches en un ojo para acostumbrarse a la oscuridad y tener ventaja en combate nocturno. No había escuchado la puerta principal abrirse, así que, si había alguien dentro, llevaba más tiempo que yo ahí y seguramente ya se había acostumbrado a la falta de luz. Tragué la pasta, demasiado asustado para hacer ruido, y me quedé agachado en el suelo, tratando de captar cualquier sonido que viniera del dormitorio. Recordé que tenía una batería portátil en el cajón de mi mesa de noche. Si lograba encontrarla, podría cargar el teléfono y usar la linterna. Después de unos 5 minutos reuniendo valor, salí del baño lentamente. El apartamento parecía aún más oscuro que antes. Caminé despacio, en silencio, con las manos extendidas. Tenía los brazos a la altura del pecho, palpando hacia donde debía estar la cama. Toqué la lámpara y bajé hasta la mesa de noche. Abrí el cajón superior y comencé a buscar la batería. Cada sonido que hacía, cada pequeño clic de mis uñas contra la madera, me parecía una señal que delataba mi posición ante un depredador. Me sentía cazado. Me sentía una presa inmóvil. Encontré la batería y los cables necesarios y me puse de pie. No quería quedarme en el dormitorio mientras se cargaba. Me sentía demasiado expuesto, así que planeé regresar al baño y esperar ahí. Metí los aparatos en los bolsillos y comencé otra vez a avanzar a tientas, buscando el marco de la puerta del baño, cuando mis manos rozaron algo desconocido. Me había perdido en mi propio dormitorio. Extendí ambas manos. Mi mano izquierda tocó el lado derecho del marco del baño, y cuando extendí la derecha para confirmar, toqué eso otra vez. Mis dedos se enredaron en una maraña de material fino y fibroso. Lo agarré, y entonces comprendí que estaba sosteniendo una cabeza llena de cabello. Alguien estaba parado frente a mí. Ni siquiera pensé en gritar. Empujé con todo mi cuerpo al intruso y me metí al baño. Cerré la puerta de golpe, la aseguré con el pestillo y me quedé ahí, de pie, en la oscuridad. ¿Qué demonios? La cabeza que toqué estaba a la altura del interruptor de luz. O era una persona baja de pie, o una alta agachada. En cualquier caso, probablemente había estado ahí, mirándome en silencio, mientras yo revolvía el cajón. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a vomitar. Me quedé quieto, con la oreja pegada a la puerta. Escuchaba a los vecinos, pero no oía nada dentro de mi habitación. Hasta que tocaron la puerta.
Fue un toque suave, educado, como preguntando si el baño estaba ocupado. Luego los golpes se hicieron más fuertes, más pesados, más rápidos. Pensé que quien fuera acabaría rompiendo la puerta barata de un puñetazo. Y luego, silencio. Odiaba lo lento que cargaban los iPhone. Necesitaba luz, ahora. Recordé que guardaba una vela y fósforos sobre el inodoro, así que avancé hacia el otro extremo del baño y los encontré. Volví al lugar donde podía sentarme, con la espalda contra la puerta. Pasé un rato escuchando y pensando. No quería perder la adaptación de mis ojos a la oscuridad. Entonces escuché, desde el otro lado del baño, el sonido del agua goteando. Plop, plop, plop. ¿Cómo acababa de empezar a gotear? Sonaba como si viniera de la bañera. Un miedo profundo me invadió. ¿Había algo ahí conmigo? ¿Cuánto tiempo había estado ahí? ¿Estaba ya cuando me cepillaba los dientes? Sentí que iba a desmayarme. Tenía que usar la vela. Encendí un fósforo y prendí la mecha. Plop, plop, plop. Una tenue luz amarilla iluminó apenas unos metros alrededor, pero el baño era largo y no alcanzaba a ver el extremo donde estaba la bañera. Deslicé la vela por el suelo hasta el centro del baño. A la luz dorada y débil, vi dos pies sucios sobresaliendo por detrás de la cortina de la ducha. Alcé la vista y vi un rostro asomándose también. Era difícil distinguir sus rasgos, pero sus ojos oscuros reflejaban la luz de la vela y tenía una sonrisa enorme. No parecía humano. Una sensación primitiva de terror me recorrió el cuerpo. Aquella cosa y yo nos quedamos mirándonos. Me sentía como una ardilla enfrentada a un león, ambos esperando que el otro se moviera primero. Me levanté despacio, sin apartar la vista de la asquerosa cara que me observaba desde la ducha. Escuché una voz del otro lado de la puerta susurrar. ¿Qué vas a hacer? Plop, plop, plop. Me di cuenta por primera vez de que no era el agua de la bañera goteando, sino saliva cayendo de la boca de esa criatura. ¿Qué vas a hacer? Repitió la voz, más fuerte. Vi una mano aparecer desde detrás de la cortina. Los dedos medían unos 12 centímetros cada uno, puntiagudos y ennegrecidos por la descomposición. Empezó a tirar lentamente de la cortina hacia un lado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La voz del otro lado de la puerta gritaba ahora sin control. El monstruo detrás de la cortina avanzó un paso, mostrando una pierna larga y podrida. En ese momento sentí una vibración en el bolsillo. Mi teléfono estaba cargado. Sin romper el contacto visual, lo saqué, encendí la linterna y apunté hacia la criatura. Abrió la boca, revelando hileras de dientes afilados, y gritó con lo que sonaban como docenas de voces de hombres, mujeres y niños. Corrí. Salí del baño, la luz del teléfono iluminando lo suficiente para ver que no solo estaba la persona cuyo cabello había tocado, sino varias, todas sonriendo. Salí corriendo del dormitorio, sintiendo manos que intentaban agarrarme desde la oscuridad. Llegué a la puerta, la abrí de golpe, bajé las escaleras y corrí hasta el estacionamiento. Estoy en mi auto ahora. Hace unos 10 minutos vi que la luz de mi habitación se encendió. Ya volvió la electricidad. Creo que voy a esperar hasta la mañana antes de volver a entrar. Los árboles de mi pueblo tienen cuerpos dentro. Vivo en Hudson, Oregón, y a veces, cuando talan un árbol en mi pueblo, encuentran un cadáver dentro. No me refiero a que encuentren cuerpos en las cavidades, me refiero a que encuentran cuerpos completamente encerrados dentro de la madera de árboles enteros y sólidos. Según mi abuelo, en Hudson se contaban historias de cuerpos en árboles desde antes de que él pudiera acordarse. Él cree que empezaron en los años 1800 como relatos de pioneros y colonos. Pero eran solo eso. Historias. No, la primera instancia confirmada no ocurrió hasta los 70.
Según mi padre, cuando tenía unos 11 años escuchó rumores de que la familia Benson había cortado un árbol en su patio trasero, lo estaban partiendo para leña, y boom. Huesos y ropa en medio de los troncos. Tony Fillmore me dijo que parecía como si la madera hubiera crecido alrededor del cadáver. Recuerda. Papá se inquietó, se lo contó al abuelo, y el abuelo, un aficionado a la ciencia que ni siquiera crió a sus hijos para creer en Santa Claus, se rió y dijo que esas historias habían existido siempre. A mi padre, sin embargo, le quedó un malestar, así que mi abuelo dijo que, si eso le calmaba, lo llevaría a los Benson para demostrarle que era solo una versión más de una historia antigua. Fueron a casa de los Benson. No era solo una historia. Nadie supo quién era la persona que encontraron en el árbol de los Benson. El abuelo dice que por un tiempo hubo algún lunático en el pueblo intentando convencer a la gente de que el cuerpo había crecido dentro del árbol, pero pronto todos señalaron que eso no explicaba la ropa. Los reporteros vinieron a Hudson, claro. Papá dice que incluso recuerda una camioneta de noticias. Hay algunos artículos antiguos en los archivos que pude encontrar en línea, pero la noticia nunca llegó a ser nacional. Mi abuelo dice que se vio eclipsada por Watergate. Enterraron los restos en una parcela sin nombre en el cementerio local, y durante años la gente bromeaba diciendo que si alguien llegaba tarde a una reunión, había sido atrapado por un árbol. El segundo cuerpo que encontraron está mucho mejor documentado, de hecho, quizá usted mismo haya oído hablar de ello. En 1987, una empresa de paisajismo contratada por Westford Construction estaba limpiando bosque para construir viviendas. La empresa de paisajismo, cuyo nombre no he logrado encontrar, podría haber sido mano de obra ilegal sin registro, decidió reducir costos vendiendo los árboles talados a Herstein Lumber, una planta local de procesamiento de madera. Adivine qué encontraron en uno de los árboles. Cuerpo encontrado dentro de árbol. Sandra Tyson, Portland Times, extinto, 29 de marzo de 1987. Hudson, Or. Una planta de procesamiento de madera se sorprendió el lunes al descubrir los restos de una mujer desaparecida encerrados en la madera de uno de los árboles que estaban procesando. Héctor Torres, supervisor en la planta Herstein Lumber, informó a las autoridades que los trabajadores hallaron ropa y huesos humanos dentro de algunos troncos que la planta estaba preparando para la venta. Las autoridades locales identificaron el cuerpo como el de Ellen Fields, una mujer de Hudson reportada como desaparecida en 1974. Robert y Cassandra Fields, los padres de la desaparecida, dicen que, aunque ahora sienten alivio por haber hallado a su hija, quieren saber qué le ocurrió y cómo su cuerpo llegó a quedar encerrado dentro de un árbol. Los restos de Fields serán enterrados con un servicio conmemorativo en el cementerio de la ciudad de Hudson el sábado. Todavía se pueden hallar algunos artículos sobre el incidente en archivos de periódicos en línea, aunque se trata más a menudo en publicaciones sobre misterios y leyendas urbanas. Por supuesto, el artículo no dice que ya habían cortado el árbol cuando encontraron el cuerpo. Yo mismo llamé al señor Torres, quien me dijo que no notaron nada extraño hasta que la maquinaria empezó a hacer ruidos raros al cortar, y que tuvieron que entregar 4 tablas distintas a la policía. Además, el artículo parece insinuar que el cuerpo estaba lo bastante entero para identificarlo, no lo estaba, o que se hizo algún tipo de prueba de ADN, creo que no la hicieron. Según un policía retirado que consulté, solo pudieron identificar el cuerpo porque hallaron una placa de Sears incrustada en la madera con el nombre Ellen, aunque tuvieron que lijarla para que el nombre fuera legible, y Ellen Fields trabajaba en la Sears local en el momento de su desaparición. También, por lo que he podido comprobar, la noticia nunca tuvo alcance nacional. Papá dice que se vio opacada por el escándalo Irán-Contra. Según lo que pude averiguar, no hubo otros incidentes después de 1987, al menos, ninguno que se haya reportado. Durante los 80, Hudson había sido promocionada como la próxima Portland. La ciudad planeaba expandirse al máximo, talando terrenos forestales para construir casas y comercios.
Pero mientras la economía estadounidense prosperaba, por alguna razón la de Hudson fracasó y los planes de expansión se cancelaron. De hecho, no he logrado encontrar evidencia de que se haya limpiado más bosque en Hudson desde 1987. Como ya habrá adivinado, investigué a fondo este fenómeno de Hudson. Había oído las historias alguna vez cuando era niño, no eran un secreto susurrado del pueblo, ni una parte importante del patrimonio local. Más bien, eran cosas que habían ocurrido y la gente, ocupada con su vida, simplemente siguió adelante. Eran historias que olvidabas durante años y que reaparecían en una conversación en una fiesta. Alguien las mencionaba, un foco se encendía en tu cabeza, tenías media hora de charla espeluznante y luego el tema cambiaba. Quizá las historias se quedaban en tu mente un par de días, pero el trabajo, las relaciones, las cuentas y otros chismes las relegaban de nuevo hasta que alguien las volvía a mencionar. Permítame contarle cuando las historias dejaron de ser solo historias para mí. El año pasado estaba en el apartamento de mi amigo Eddie. Su nombre completo era Edgar, un secreto que pocos conocían y que aún menos se atrevían a decir sin que él les respondiera con violencia. Eddie había tenido un mal día. Su novia de 4 años había recogido sus cosas y se había ido sin dejar una nota, incluso cambió su número de teléfono, luego vi en Facebook que se había mudado con sus padres. Eddie había tomado unas cervezas y yo le intentaba hablar para consolarlo. No prestaba mucha atención. Estaba como ausente, inquieto incluso con las cervezas. Recuerdo que en la televisión había un episodio de Judge Judy. Llevábamos allí media hora cuando, de pronto, Eddie se levantó. Un momento. Dijo, se dirigió al cuarto y volvió al minuto con un hacha. Amigo. Dije con cautela. Tú sigue hablando. Dijo, y, con decisión, salió por la puerta principal. Lo seguí. Le pregunté qué hacía, pero no respondió, ni siquiera parecía notar que yo estaba allí. Se estaba haciendo de noche. Caminamos fuera del vecindario hasta el rodal de árboles cercano, tiene unas 2 millas de ancho. Tenía el teléfono en el bolsillo, listo para llamar a alguien, incluso a la policía, por si mi amigo iba a hacer algo de lo que luego se arrepintiera. Cuando estuvimos lo bastante lejos para no escuchar el ruido del tráfico, Eddie se detuvo frente a un árbol. Lo miró, lo tanteó un instante, y más rápido de lo que pensé que fue capaz, clavó el hacha en el tronco con un golpe seco y contundente. Amigo. Repetí. Sigo escuchando. Dijo. Yo no había dicho nada en 10 minutos. ¿Qué haces? Pregunté. Despejar la cabeza. Respondió. Tras un momento se detuvo, miró alrededor y señaló un poco más adentro del rodal, y allí, a unos 50 metros, vi un árbol ya derribado. Al parecer no era el primer árbol contra el que Eddie había descargado su rabia. En el instituto solía golpear paredes, y supuse que sus mecanismos de afrontamiento habían evolucionado hacia actos de vandalismo más agresivos que, si tenías cuidado, no te costaban dinero. Debería haberle dicho que parara, pero golpeaba el árbol como si le hubiese matado a su hermana. Tenía los dientes apretados, no creo que estuviera tan borracho como para hacer daño a otra persona, pero quizás sí como para hacerse daño a sí mismo. Golpeó una y otra vez, saltaban astillas aquí y allá, luego soltó un grito gutural al asestar un golpe particularmente violento. El hacha quedó clavada con un ruido sordo, y con esfuerzo, Eddie la sacó. Para. Grité. Y, sorprendentemente, Eddie se detuvo. ¿Qué? Dijo con impaciencia. Mira. Dije, señalando la hoja del hacha. La hoja estaba salpicada con un líquido oscuro y rojo. No había visto tanta sangre desde que me corté al afeitarme. Por un segundo, mi cerebro ni siquiera procesó que ese líquido pudiera ser sangre. Miramos el árbol, y en el corte más reciente empezaba a brotar una secreción oscura por la corteza. Las historias volvieron a mi mente de golpe. Nos miramos. Por un momento no dijimos nada. Eddie se quedó atónito.
Entonces Eddie volvió a golpear el árbol, pero esta vez no fue un golpe apasionado, fue calculado, o tan calculado como podía serlo un Eddie algo ebrio. Recuerdo su rostro, ya no contorsionado por la ira, sino por una curiosidad mórbida. Volvió a golpear. Maldijo porque falló su marca. Intentó de nuevo y volvió a maldecir, y yo, poseído por la misma curiosidad, convencí a Eddie para que me dejara intentar. Desbasté la madera alrededor del corte con cuidado. El hacha resultó demasiado torpe para la tarea, así que Eddie volvió a su apartamento a buscar una machacadora y una navaja, y me puse a trabajar. Corté y retiré la madera, preguntándome si realmente encontraría un cuerpo, y, al cabo de un rato, al desprender un trozo de madera, lo vi. Una tira de denim empapada en sangre. Habíamos alcanzado una pierna. Seguimos. Deberíamos haber llamado a la policía en ese mismo momento, pero no lo hicimos. La idea ni siquiera cruzó por mi mente, y dudo que a Eddie se le hubiera ocurrido. En el transcurso de una hora tallamos el lado izquierdo del cuerpo, cortando y retirando tiras de madera mientras subíamos por la pierna, la cadera y hasta el abdomen, donde encontramos la tela azul, rasgada, de una camisa. Esperaba que el cuerpo estuviera mucho más descompuesto, pero no, mientras tuviera cuidado, no perforaba la carne pálida e hinchada, aunque los jeans, manchados de sangre en lugares donde Eddie definitivamente no había golpeado con el hacha, seguían atorándose en la hoja. Aunque no me molestaba trabajar sobre la madera, no podía tocar directamente el cuerpo en ninguna parte. El olor era horrible. No puedo describirlo bien, nunca había olido algo así, ni he vuelto a hacerlo. Mientras trabajaba, Eddie permanecía en silencio, solo me pasaba las herramientas que pedía. Se hacía cada vez más oscuro, y Eddie tuvo que usar la luz de su teléfono para que pudiera ver lo que hacía. No retiré demasiada madera, así que la mayor parte del cuerpo permaneció erguida dentro del árbol, aunque al principio fui tan torpe que tallé demasiado la pierna, y si hubiera estado más descompuesta, podría haberse desprendido mientras el resto seguía dentro. Tallamos hasta que la forma del pecho, los hombros y el cuello quedaron visibles. Entonces llegamos al rostro. Fui retirando la madera, y el rostro de un hombre fue apareciendo poco a poco, aunque varios trozos de piel se desprendieron con ella. Los ojos estaban cerrados. La nariz parecía aplastada. Y al seguir bajando, noté que la boca estaba abierta. Tuve que usar mi navaja para sacar los restos de madera del interior de la boca. Me tomó varios minutos y mucho esfuerzo, pero al final logré retirarla, aunque algunos dientes salieron con ella. Por primera vez me detuve a mirar el resultado de lo que habíamos hecho. Ahí, frente a mí, estaba el cuerpo de otro ser humano, con el rostro congelado en un grito eterno. No sé si la adrenalina se me había pasado o si simplemente no había procesado la situación antes, pero el verdadero horror me golpeó de pronto. Las piernas me temblaron y tuve que apoyarme contra el árbol. Eddie solo estaba allí, callado. Al mirar el cuerpo, noté que no habíamos descubierto un brazo, y al seguir la forma del hombro, comprendí que el brazo seguía dentro del árbol, extendido hacia arriba, hacia la parte que no habíamos tallado. Fuera quien fuese ese hombre, había muerto con el brazo levantado. Fue entonces cuando llamamos a la policía. Llegaron unos 20 minutos después y acordonaron el área, aunque no entendía quién podría entrar en medio del bosque. Les contamos nuestra historia, y sé que percibieron el olor a alcohol en el aliento de Eddie, así que yo hice casi toda la explicación. Mientras tomaban fotos del árbol y empezaban a sacar el resto del cuerpo, uno de los policías jóvenes se puso autoritario, diciendo que deberíamos haberlos llamado en cuanto lo encontramos, y que no debimos alterar la escena. Incluso amenazó con acusarnos de vandalismo en propiedad pública. Nos dejaron ir, sin embargo, después de que uno de los oficiales mayores le dijera, en voz baja, que se calmara. Hicieron un intento poco convincente de mandarnos a casa, pero nos quedamos el tiempo suficiente para ver cómo terminaban de sacar los restos del árbol. Tuvieron que hacerlo por partes. Durante los días siguientes estuve llamando a la policía para pedir actualizaciones.
Mientras tanto, busqué información en internet sobre cuerpos hallados en árboles, hablé con mi familia y con gente del pueblo, y así reuní los datos que ya mencioné. Cuando llamé a la policía una semana después, finalmente me dijeron que habían identificado el cuerpo como Jim Peters, un agente inmobiliario de 43 años que había desaparecido un mes antes. ¿Solo un mes? Les señalé que, incluso si el árbol hubiera crecido alrededor del cadáver, habría tomado años para encerrarlo tanto. No respondieron nada. El misterio no terminaba ahí. Jim Peters no era de Hudson. Había desaparecido en Phoenix, Arizona. Pero era definitivamente él, hicieron pruebas de ADN y todo. Nadie tenía explicación de cómo un hombre de Arizona había terminado muerto dentro de un árbol en Hudson, Oregón. Unos días después, Eddie llamó a mi puerta. Se veía algo descuidado. Jeans sucios, camisa de franela, ojeras profundas, sin afeitar, pero estaba sobrio. Olía a humo de fogata. ¿Dónde has estado? Pregunté. Por ahí. Respondió vagamente. Nos sentamos en los escalones frente a mi apartamento y conversamos mientras encendía un cigarrillo. Una locura que justo diéramos con el árbol que tenía un cuerpo dentro. Dije al final. Eddie soltó una risa breve. No fue suerte. Dijo, inhalando profundamente. ¿Entonces qué? ¿Destino? No. Respondió. Era prácticamente inevitable. ¿Cómo dices? Quiero decir que, claro que íbamos a derribar uno con un cuerpo dentro. Dijo. ¿No lo entiendes? No. Admití. Derribamos un árbol con un cuerpo dentro. Dijo. Porque todos los árboles tienen cuerpos dentro. Me quedé paralizado. ¿Cómo sabes eso? Bueno, quizá no todos. Concedió. Pero muchos, Eddie. Dije despacio. ¿Cómo sabes eso? Durante mucho rato no dijo nada, solo fumó. Sabía que no debía presionarlo, así que lo dejé en silencio hasta que quisiera hablar. Al final revisé mi teléfono. Llevaba 8 minutos sin decir palabra. Apagó el cigarrillo en el cemento y encendió otro. Me tengo que ir. Dijo al fin, levantándose. Estuve a punto de detenerlo, pero era Eddie. Habría sido inútil. Unas 2 semanas después, sus padres me llamaron. No respondía el teléfono desde hacía 6 días. La última vez que hablamos con él. Dijeron. Nos dijo que iba camino a verte. Trataré de contactarlo. Respondí. Probablemente solo está siendo Eddie. Intenté llamarlo. No contestó. Conduje hasta su apartamento y toqué la puerta. Nadie respondió. Así que tomé la llave que sabía que guardaba bajo el felpudo, abrí la puerta y entré. Todas sus cosas estaban allí, pero Eddie no. Llamé a la policía y lo reporté como desaparecido antes de comunicarme con sus padres. Cuando terminé, conduje de regreso a mi apartamento, estacioné el auto y, por primera vez en años, lloré. Me quedé sentado ahí, llorando. Después de unos 30 minutos, finalmente me limpié los ojos y salí del auto. Cerré las puertas con llave, bajé a la acera, crucé el patio del edificio, y casi me caí. Allí, en medio del césped del patio, donde definitivamente antes no había nada, había un olmo completamente crecido. Actualmente estoy en proceso de mudarme a Indiana. Me iré de Hudson en unos días, y 2 veces, en plena madrugada, he bajado hasta el olmo llevando mi propia hacha, pero no tengo el valor para comprobar por mí mismo si Eddie está ahí dentro. No leas esto, te lo ruego. Debes confiar en mí. Tengo un solo consejo y debes seguirlo sin hacer preguntas. Debes dejar de leer esto y saltar directamente al último párrafo. Hazlo sin leer ningún otro párrafo y hazlo ahora. Por favor, confía en mí. Lo que suceda después será completamente tu culpa. Fallaste la prueba y ahora estás en peligro.
Yo no escribí esto. Ellos me obligaron a hacerlo. Son mis dedos en el teclado, eso es todo, y tus ojos en estas palabras. Pase lo que pase, no apartes la vista de estas líneas. Sigue leyendo hasta que yo diga lo contrario. Y cuando lo diga, haz exactamente lo que te ordene. Porque si no lees esto exactamente como te lo indico, morirás. Escucha con atención. Primero, debes saltarte el siguiente párrafo. Hagas lo que hagas, nunca debes leer el párrafo que sigue a este. Debes ignorarlo por completo, y llevar tu mirada directamente al que viene después. Prométemelo, por el bien de las personas que amas. Esta es tu única oportunidad de redimirte por no confiar en mí antes. Sáltate el siguiente párrafo y hazlo ahora. El párrafo prohibido. Tenías que hacerlo, ¿verdad? Ellos sabían que lo harías. Nada de lo que hagas ahora marcará la diferencia. Si hay personas que amas, llámalas. Diles lo que sea que se dice cuando uno sabe que está a punto de morir. Cierra cualquier asunto pendiente. Haz tus arreglos finales. Desde este momento, vivirás solo mientras puedas mantenerte despierto. La próxima vez que duermas será la última. Te están vigilando. Están escuchando tus pensamientos. Te esperarán. Y cuando duermas, vendrán por ti. Debiste haber confiado en mí. Si te saltaste el párrafo anterior, has hecho bien. Pero tus problemas no han terminado. Al confiar en mí la segunda vez, te has ganado una oportunidad de vivir. Esto es lo que necesitas saber. Te están vigilando. Están escuchando tus pensamientos. Están esperando que cometas un error. Cuando lo hagas, vendrán por ti. Para mantenerte con vida, debes tomar una gota de sangre de alguien a quien ames. Solo una gota, y debes ponerla en tu lengua. Eso es lo que quieren. Eso es lo que necesitan. Están dentro de ti en este momento, y están esperando. Si entre el momento en que despiertas y el que vuelves a dormir no entregas esa sangre, no volverás a despertar jamás. Sigue este consejo, y nunca, nunca vuelvas a leer el párrafo prohibido. Confía en mí. Si seguiste mi consejo en el primer párrafo, bien hecho. Puedes dejar de leer ahora. Pero nunca, nunca te dejes tentar por regresar y leer los párrafos que te saltaste. Debes confiar en mí. Y por favor, deséame suerte. Estoy cansado. Tan cansado, que no te lo puedes imaginar. El lado oscuro de la 8ª temporada. No diré quién soy. No diré qué puesto ocupaba que me permitió conocer la información que estoy a punto de compartir. Basta con decir que ya no lo ocupo. He leído algunas de las cartas dirigidas a Seth y a Fox que se quejan sobre la 8ª temporada de Family Guy, Padre de Familia, y aunque no puedo hacer estas declaraciones oficialmente a ningún medio, ya no quiero seguir en silencio. Muchas personas sintieron que la 8ª temporada era extraña, de una forma difícil de describir. Para cualquiera que haya notado que la temporada tenía una cantidad elevada de violencia gráfica, quiero decir esto. Seth MacFarlane estaba pasando por mucho en la época en que se escribieron y produjeron esos episodios. Estuvo muy involucrado en la escritura junto a los guionistas habituales, varios de los cuales comentaron luego sobre el estado mental que mostraba durante las sesiones. Sin embargo, más recientemente, cuando busqué a quienes pudieran corroborarlo, mis excompañeros negaron que Seth estuviera tan involucrado como lo estuvo, así como también negaron la presencia de Steve, de quien hablaré más adelante. Algunas escenas generaron una cantidad considerable de respuestas negativas del público, como cuando a Peter le aplastan la cabeza entre dos troncos, pero quiero señalar que esas imágenes no eran más gráficas que lo que se ve en otras series para adultos. Además, Padre de Familia ya había mostrado sangre y violencia antes. La diferencia es que usualmente estaba más repartida a lo largo de la temporada. Pero si sentiste que esas imágenes no encajaban con el tono de la serie, tenías razón.
Los editores cortaron casi 2 horas de animaciones con gore, violencia y abuso sexual de la 8ª temporada, además de rechazar 3 episodios propuestos que incluían a Quagmire acechando, secuestrando, violando y finalmente matando a una mujer, a quien mantiene con vida durante varios días en su sótano. A Stewie desarrollando un rayo de control mental, que prueba en Brian, y que luego usa para tener relaciones con él. A Lois quedando embarazada luego de engañar a Peter en un trío con compañeros de universidad. Ella se lo confiesa, discuten sobre qué hacer con el embarazo, y Peter le practica un aborto casero con una percha. Este último episodio fue reescrito más adelante y se convirtió en palabras casi cariñosas, pero fue vetado en Estados Unidos, aunque se emitió en el Reino Unido y se incluyó en el 16º día de la temporada. Quiero hablar sobre el episodio Perro Perdido, en el que Brian pierde la fe en su capacidad como escritor y atropella a un perro mientras conduce ebrio, partiéndolo en 2. Cuando lo confiesa, todos se burlan de él excepto Stewie. Stewie también se burla por un rato, pero al notar lo serio que Brian está, finge su muerte para que la familia lo lamente, y así Brian se sienta validado. Sugiero que veas ese episodio recordando que Seth suele representarse a través de Brian y Stewie. En particular, creo que los distintos perros del episodio reflejan emociones internas de Seth. En una conversación que tuve con Seth al inicio de la temporada, me dijo que estaba frustrado con la serie hasta ese momento, que sentía que las primeras temporadas eran idiotas, que los fans eran unos tontos, y que estaba atrapado. Su nombre siempre estaría ligado a padre de familia. Me comentó que estaba trayendo a alguien para madurar el contenido. Dijo que ya había trabajado con él brevemente antes. El tono estresado y casi maníaco de la temporada culmina en Brian y Stewie, uno de los episodios más serios de toda la serie. No tiene cortes a escenas externas y los personajes se muestran de forma más pura que nunca. Este episodio también fue fuertemente censurado. Originalmente se iba a mostrar, no solo insinuar, la escena donde Brian come las heces de Stewie. Brian considera suicidarse porque siente que su vida no tiene propósito, y Stewie lo salva con su amistad. Después de ese episodio, el tono se estabiliza y la serie vuelve más o menos a su estilo habitual. No hubo nada oculto, esotérico o paranormal detrás de la producción de la temporada 8. Ningún guionista o animador se volvió loco, no hubo muertes misteriosas ni posesiones, nada de eso. Para quienes buscaban un giro extraño o una explicación oscura, diré esto. Aunque Seth solía mostrarse agotado fuera del trabajo, se esforzaba por mantener la compostura en eventos importantes. Sin embargo, se decía que se le notaba más enfermo o apagado en presencia de su consultor, supongo que era el hombre del que me habló al principio, y parecía reacio a contradecir sus sugerencias. A este consultor lo llamaré Steve. Por lo que averigüé, Steve no empezó a sugerir ideas directamente hasta el episodio 3, pero ya venía hablando en privado con Seth sobre la serie. Al principio casi no hablaba, solo asistía, pero a mitad de temporada comenzó a participar activamente en las sesiones. Quienes trabajaban cerca de Steve solían sentirse incómodos o irritados por su presencia, pero él tenía contactos. La breve aparición de Dwayne Johnson en el episodio 10, el gran hombre en el hipocampo, se atribuye a Steve. Me contaron que, cuando un miembro del equipo bromeó con Johnson preguntándole cómo lo habían convencido de salir en la serie, él respondió que estaba ahí porque le debía un favor a Steve. Parecía incómodo en ese momento, incluso durante la grabación, que se hizo en una sola toma. No le pidieron repetirla. Por lo que me dijeron, Steve estaba presente y se mostró satisfecho al ver que Johnson estaba visiblemente incómodo. Durante una sesión, la segunda vez que vi a Steve en persona, lo confronté directamente sobre una propuesta de guión, y cuando me miró, sentí miedo de verdad. No sé por qué. Nunca me había amenazado, insultado ni hecho ningún gesto violento. Supongo que fue por la acumulación de ideas de violencia y gore que le había sugerido a Seth. Vale decir que cuando otros se oponían a esas sugerencias violentas, Steve solía cambiar a temas sexuales, racismo, enfermedades mentales, o simplemente se retiraba hasta poder volver a introducir alguno de sus temas. La propuesta que me preocupó era para un gag recurrente. Le pregunté algo así como:
Creo que lo que estamos haciendo es demasiado para un solo episodio, Inocentes en Cowhot. La sangre está bien una o dos veces, pero mostrar al mismo hombre muriendo una y otra vez puede ser demasiado. El chiste consistía en que Peter atropella al mismo hombre varias veces durante el episodio. El hombre aparece siempre vivo y entero al principio, pero cada vez más destrozado en cada repetición, hasta que un personaje recurrente lo atropella también y grita que está muerto. Seth asistió solo a la sesión de escritura del episodio 17, y estaba mucho más animado de lo que lo había visto en meses. Casi celebratorio, y se notaba. Eligió algunos de sus números musicales favoritos, los emitidos y los descartados, para el final del episodio, cuya trama parecía simbolizar su propia redención personal. No he podido encontrar a Steve desde entonces. No hay registros en la empresa que indiquen que fue contratado oficialmente o que se le pagó. Creo que Seth lo contrató de manera privada. No sé con qué intención, pero me alivia saber que ya no está.